En el corazón de la antigua Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates daban vida a una tierra fértil y misteriosa, se alzaba una ciudad legendaria, Babilonia. Más que una simple urbe, era un símbolo de poder, sabiduría y esplendor. Sus jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y su imponente torre, que pretendía alcanzar el cielo, han alimentado la imaginación durante siglos. Pero Babilonia no solo fue cuna de arquitectura majestuosa, fue también el escenario de intrigas, conquistas y mitos que aún hoy nos estremecen. ¿Qué secretos ocultaba esta civilización milenaria? ¿Y cómo logró dejar una huella tan profunda en la historia de la humanidad? Prepárate para adentrarte en una de las civilizaciones más fascinantes que el mundo haya conocido. A orillas del río Éufrates, la ciudad de Babilonia fue el centro de una cultura original que construyó grandes templos y puso la ley por escrito por primera vez. Fue un antiguo estado localizado en la región central sur de Mesopotamia, teniendo su epicentro en la ciudad homónima y que llegó a extenderse por Akkad y Sumeria, arrebatando la hegemonía a las dinastías amorritas de Isin y Larsa del llamado Renacimiento sumerio. Su historia se divide en 2 etapas principales: el Imperio Paleobabilónico de 1792 a 1595 a.C. y el Imperio Neobabilónico de 612 al 539 a.C., durante las cuales Babilonia dominó toda Mesopotamia. Babilonia y sus dominios fueron anexados al Imperio Persa Aqueménida tras las conquistas de Ciro el Grande. Se fundó en algún momento antes del reinado de Sargón de Akkad el Grande, en el 2334-2279 a.C. Tras la caída de la tercera dinastía de Ur, bajo la cual Babilonia había sido un centro provincial, se convirtió en el núcleo de un pequeño reino establecido en el 1894 a.C. por el rey amorreo Sumabum, cuyos sucesores consolidaron su estatus. La sexta y más conocida de las dinastías amorreas, Hammurabi, de 1792 al 1750 a.C., conquistó las ciudades-estados circundantes y elevó Babilonia a la capital de un reino que abarcaba toda la Mesopotamia meridional y parte de Asiria, norte de Irak. El código de Hammurabi es bien conocido, pero es solo un ejemplo de las políticas que aplicó para mantener la paz y fomentar la prosperidad. Amplió y elevó las murallas de la ciudad, realizó grandes obras públicas que incluían opulentos templos y canales e hizo de la diplomacia una parte integral de su administración. Tuvo tanto éxito en la diplomacia y en la guerra que en el 755 a.C. había unido toda Mesopotamia bajo el dominio de Babilonia, que para entonces era una ciudad importante y la más grande del mundo, con una población de más de 100.000 habitantes. La ciudad era tan poderosa y famosa después de las conquistas de Hammurabi que todo el sur de Mesopotamia pasó a llamarse Babilonia. Su importancia política, junto con su favorable ubicación, la convirtieron en el principal centro comercial y administrativo de Babilonia,
mientras que su riqueza y prestigio la convirtieron en blanco de conquistadores extranjeros. En Babilonia se hablaba el acadio, lengua semítica, y mantuvo el lenguaje escrito acadio para uso oficial, el idioma de su población nativa. A pesar de sus fundadores, los amorreos, y sus sucesores, los casitas, que no tenían el acadio como idioma nativo. Sin embargo, conservó la lengua sumeria para un uso religioso, a pesar de que en el momento en que fue fundada Babilonia, probablemente ya no era una lengua hablada. Tras la muerte de Hammurabi, su imperio se desmoronó y Babilonia disminuyó en tamaño y alcance hasta que fue fácilmente saqueada por los hititas en 1595 a.C. Los casitas siguieron a los hititas y rebautizaron la ciudad como Karanduniash. En algún momento entre los siglos XIV y IX a.C., se construyó el gran Sigurat de Babilonia, que posteriormente se asociaría con la Torre de Babel. Se cree que esta conexión se hizo debido a una mala interpretación del acadio, Bail, puerta de los dioses, por el hebreo Babel, confusión. Los asirios siguieron a los casitas en el dominio de la región, y bajo el reinado del rey Sennacherib, quien reinó de 705 a 681 a.C., Babilonia se rebeló continuamente. Sennacherib finalmente perdió la paciencia en el año 689 a.C. e hizo que la ciudad fuera saqueada y arrasada y que las ruinas se esparcieran como lección para los demás. Sus medidas extremas fueron consideradas impías por el pueblo en general y la corte de Sennacherib en particular. Poco después fue asesinado por sus hijos, que justificaron el acto como una venganza por la desolación de Babilonia. Su sucesor, Asarhadón, quien reinó del 681 al 669 a.C., inició los esfuerzos para devolver a Babilonia su antigua gloria, supervisando personalmente los trabajos. Más tarde la ciudad se rebeló contra su sucesor, Asurbanipal, quien reinó del 668 a 627 a.C. y sofocó la rebelión, pero no causó grandes daños a Babilonia y de hecho purificó personalmente la ciudad de los espíritus malignos que se creía que habían provocado los problemas. La reputación de la ciudad como centro de aprendizaje y cultura ya estaba bien establecida en esa época. Tras la caída del imperio asirio, el rey caldeo, Nabopolassar, ocupó el trono de Babilonia y mediante cuidadosas alianzas creó el imperio neobabilónico. Su hijo, Nabucodonosor II, renovó la ciudad de modo que cubría 900 hectáreas de terreno y contaba con algunas de las estructuras más bellas e impresionantes de toda Mesopotamia. Todos los escritores antiguos que mencionan la ciudad de Babilonia, salvo los escribas bíblicos, se refieren a ella con asombro al escribir el fundamento del cielo y la tierra, las inmensas murallas, la puerta de Ishtar, los jardines colgantes de Babilonia. Escritores de la época, entre los que se encuentra el griego Heródoto, describen con admiración la magnificencia de Babilonia y especialmente las grandes murallas como una maravilla del mundo. Fue en el periodo neobabilónico, bajo el reinado de Nabucodonosor II, que también vio el comienzo del cautiverio babilónico de los judíos.
cuando se dice que se construyeron los jardines colgantes de Babilonia y la famosa puerta de Ishtar. El río Éufrates dividía la ciudad en dos, una antigua y otra nueva, con el templo de Marduk y el gran Sigurat en la nueva, donde muy probablemente se habían ubicado también los jardines. Las calles y avenidas habían sido ensanchadas bajo Ashardón para acomodar mejor la procesión anual de la estatua del gran dios Marduk. En el viaje desde su templo natal, en la ciudad hasta el templo del festival del Año Nuevo, fuera de la puerta de Ishtar, y estas fueron mejoradas aún más por Nabucodonosor II. La conquista persa. El imperio neobabilónico continuó después de la muerte de Nabucodonosor II, y Babilonia siguió siendo una ciudad importante bajo el mandato de Nabonido, quien reinó de 556 a 539 a.C., conocido como el primer arqueólogo por sus esfuerzos de restauración de sitios antiguos como el Sigurat de Ur. En el año 539 a.C., el imperio cayó en manos de los persas bajo el mando de Ciro el Grande. En la batalla de Opis, las murallas de Babilonia eran inexpugnables, por lo que los persas idearon hábilmente un plan por el que desviaron el curso del río Éufrates para que cayera a una profundidad manejable. El ejército persa vadeó el río y pasó por debajo de las murallas de Babilonia sin que nadie se diera cuenta. Se afirmó que la ciudad fue tomada sin lucha, aunque los documentos de la época indican que hubo que hacer reparaciones en las murallas y en algunas secciones de la ciudad, por lo que tal vez la acción no fue tan fácil como afirma el relato persa. Bajo el dominio persa, Babilonia floreció como centro de arte y educación. Ciro y sus sucesores tenían a la ciudad en gran estima y la convirtieron en una de las capitales administrativas de su imperio. Las matemáticas, la cosmología y la astronomía babilónicas eran muy respetadas, y se cree que Tales de Mileto en el 585 a.C. estudió allí, y que Pitágoras en el 571 al 497 a.C. desarrolló su famoso teorema matemático basándose en un modelo babilónico. Después de que el imperio aqueménida cayera en manos de Alejandro Magno en el año 331 a.C., este continuó con un trato respetuoso hacia la ciudad, ordenando a sus hombres que no dañaran los edificios ni molestaran a los habitantes. Esperaba embellecer y restaurar la ciudad, pero murió antes de poder llevar a cabo sus planes. Tras la muerte de Alejandro en Babilonia en el año 323 a.C., en las guerras de los Diádocos, sus sucesores se disputaron su imperio en general y la ciudad en particular, hasta el punto de que sus habitantes huyeron por su seguridad, o según un informe antiguo, fueron reubicados. En la época en que el imperio parto gobernaba la región, Babilonia era una versión pobre de su antiguo ser. La ciudad fue cayendo en la ruina, e incluso durante un breve resurgimiento bajo el imperio sasánida, nunca se acercó a su antigua grandeza.
Como datos interesantes de esta civilización, tenemos que tuvieron avances en la medicina. El texto babilónico medicinal más antiguo data a la primera dinastía, en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. El texto médico más extenso es el Manual de Diagnóstico. Junto con la medicina egipcia contemporánea, los babilonios introdujeron los conceptos de diagnosis, pronóstico, examen físico y prescripciones. Además, el Manual de Diagnóstico introdujo los métodos de terapia y etiología y el uso del empirismo, la lógica y la racionalidad en la diagnosis. El texto contiene una lista de síntomas médicos y a menudo sus observaciones empíricas detalladas. El Código de Hammurabi le reconocía a la mujer los mismos derechos que al hombre y aceptaba el divorcio. Los babilonios fueron uno de los primeros pueblos en usar metales preciosos, sobre todo oro y plata, como medio de pago con aquellas regiones que por producir los mismos productos que ellos no aceptaban el trueque. Este constituye el origen de la moneda. Así llegamos al final de este maravilloso viaje por el túnel del tiempo. Esperamos que hayas disfrutado de este video en donde te platicamos un poco de lo que fue la antigua Babilonia, gran centro intelectual, cultural y religioso, siendo hoy la actual Irak. Si te gustó esta información y te ha sido útil, te invitamos a que nos regales un like, comentes el video y te suscribas a tu canal de historia. ¡Hasta el próximo video!